Buenos días, mi nombre es Fabián Eduardo Gil Céspedes. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad NOR. En esta oportunidad voy a presentar mi informe de las pasantías profesionales correspondiente a la materia de práctica guiada. Esta pasantía fue realizada en la empresa Compañía Industrial y Comercial Hermanos Vicente SRL, también conocida como Famosa, en el área de sistemas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Durante este periodo fue comprendido desde el 9 de marzo hasta el 17 de julio de 2026. Durante este tiempo participé en las actividades relacionadas con la modernización de la infraestructura tecnológica de la empresa, principalmente en los temas de virtualización, respaldo y documentación técnica del entorno. La práctica profesional se desarrolló en el área de sistemas de la empresa, que es la unidad responsable de la administración de infraestructuras tecnológicas que soporta servicios críticos de la organización. Esta infraestructura incluye servidores físicos, los switches de red, almacenamiento y plataformas de virtualización que son basadas en VMware. Con ese contexto, la empresa se encontraba en un proceso de modernización tecnológica. El proyecto buscaba actualizar la infraestructura de virtualización hacia una arquitectura basada igualmente en VMware Sphere más actualizada, contemplando también mejoras en los servidores, la red LAN, almacenamiento, respaldos y administración centralizada. Durante el relevamiento inicial se identificaron varios puntos muy importantes. Por ejemplo, la parte del entorno operaba sobre versiones antiguas de VMware XI, lo que generaba muchas limitaciones de la capacidad, el soporte y la administración. También se observó una alta utilización del almacenamiento y la necesidad de fortalecer la continuidad operativa y la estrategia de respaldo. Además, se determinó que era necesario contar con una arquitectura mucho más robusta y estandarizada, que permitiera una mejor administración centralizada, mayor escalabilidad, mejora de rendimiento y preparación de servicios complementarios como la replicación, BDI y recuperación ante fallos. En cuanto al objetivo general de la práctica, este consistió en desarrollar actividades técnicas de modernización sobre la infraestructura de virtualización de la empresa. Estas actividades estuvieron orientadas a la migración de máquinas virtuales, la actualización escalonada del VMware, la generación de copias de seguridad y la implementación inicial de la plataforma de respaldo, integrándolo todo ello en un mismo informe técnico. Entre los objetivos específicos estuvieron identificar el estado inicial de la infraestructura, ejecutar migraciones puntuales de las máquinas virtuales, realizar respaldos preventivos, participar en la actualización escalonada del VMware y registrar la implementación inicial del storage Huawei y del Veeam Backup y replicación. El objeto de la práctica fue apoyar en el proceso de modernización de la infraestructura de virtualización, respaldo y BDI de la empresa, realizando tareas técnicas asociadas a la migración de las máquinas virtuales, la actualización de la plataforma, ejecución de respaldos preventivos e implementación inicial de la solución centralizada de las copias de seguridad. En cuanto al alcance, el trabajo comprendió el relevamiento técnico del entorno virtualizado, la ejecución de las migraciones puntuales, la realización de los respaldos preventivos, la actualización escalonada del VMware, la verificación de los estados operativos del clúster, el montaje y configuración inicial del storage Huawei y el seguimiento de implementación del BIM. Además, se recopilaron las evidencias técnicas, capturas de pantalla, cronología del avance y se elaboró un informe detallado. La metodología aplicada fue progresiva. Primero se realizó el relevamiento de la infraestructura existente, luego se ejecutaron tareas técnicas sobre la plataforma y finalmente se registraron las configuraciones, evidencias y resultados obtenidos en la documentación final de este proyecto. En el cronograma podemos ver cómo se ejecutó las actividades orientadas a la modernización progresiva del entorno de virtualización. El proceso inició con un relevamiento técnico de las infraestructuras, lo que nos permitió identificar el estado del entorno y definir las acciones prioritarias de intervención. Posteriormente se realizaron algunas migraciones de máquinas virtuales críticas de base de datos, junto con las actualizaciones del firmware del servidor de Cisco, como parte de la preparación del hardware para una plataforma más actualizada y estable. De forma complementaria se ejecutaron respaldos preventivos y luego se avanzó con la actualización escalonada del VMware Sphere
en el sitio productivo y progresivamente en el sitio alterno, con el objetivo de poder fortalecer la administración centralizada, la disponibilidad del clúster y la capacidad de crecimiento del entorno. En una fase posterior se desarrolló la implementación inicial del Storage Backup Huawei y del Veeam Backup Replicating, orientada a consolidar la estrategia de protección de datos. Finalmente se atendió un incidente de red asociado a un loop en la infraestructura de switches y se realizó una consolidación técnica y documental de los avances alcanzados durante la práctica. Como se puede ver en la imagen, este es el diseño general de la solución. El diagrama representa una arquitectura compuesta por dos sitios, siendo el sitio productivo y el sitio alterno, ambos con servidores de virtualización, equipos de almacenamiento y dispositivos de red interconectados. En el sitio principal se concentran los servidores de producción, escritorios virtuales, telefonía. Por otro lado, en el sitio alterno dispone de la capacidad de virtualización y almacenamiento destinada a la réplica de las cargas críticas y a la continuidad operativa. También se observa como la solución de respaldo, compuesta por servidores dedicados donde se ejecuta el software de copias de seguridad y monitoreo, utilizando repositorios específicos de almacenamiento para poder proteger los entornos virtualizados en ambos sitios. Los resultados de la práctica evidencian un avance técnico real sobre la infraestructura, especialmente en la migración de cargas, respaldo preventivo, actualización de la plataforma VMware e implementación inicial de la solución del backup corporativo. Asimismo, se consolidó la documentación técnica del entorno, lo que permitió registrar de manera estructurada el estado del proyecto y los principales cambios ejecutados. En términos de continuidad, quedan como siguientes etapas la migración progresiva del resto de cargas, la formalización de estrategias de protección de los datos y la validación de mecanismos de replicación, restauración, failover y failback. En conclusión, la práctica representó una experiencia técnica y formativa de alto valor, ya que permitió participar en estos procesos de modernización de la infraestructura de virtualización y respaldos de la empresa. Además, aportar en tareas concretas también permitió consolidar la documentación técnica y fortalecer la continuidad operativa del entorno. A nivel personal y profesional, esta experiencia reforzó mis competencias en virtualización, respaldo y gestión de infraestructura tecnológica en un contexto más realista. Por ello, considero que esta práctica fue una instancia clave para poder consolidar mi formación académica con experiencias aplicadas en infraestructura tecnológica. Eso sería todo. Muchas gracias.